Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema muy personal, nuestra propia conversación interna, eso que llamamos autodiálogo. Efectivamente. Tenemos sobre la mesa un montón de fuentes, muy prácticas, la verdad, con técnicas que prometen ayudarnos a manejar esa voz que todos tenemos dentro. ¿Mm? Así que la idea hoy es exprimir estos materiales, ¿no? Ver qué nos cuentan sobre cómo funciona esa voz y sobre todo, pues cómo podemos cultivarla con intención para, bueno, mejorar rendimiento, estar más tranquilos, crear hábitos, esas cosas. Es un punto de partida muy interesante, sí. Porque, a ver, socialmente eso de hablar solo, pues a veces se ve como raro, ¿no? Un poco excéntrico, quizá. Totalmente. Pero justo las fuentes que manejamos dicen lo contrario, que ese diálogo interno no solo es normal, sino que es una herramienta mental básica y que puede ser muy potente si aprendemos a usarla, claro. Claro. Y no se refieren solo a cuando bascullamos algo buscando las llaves, ¿verdad? No, no, que va. Es más bien ese monólogo constante en la cabeza, el que comenta, critica, planifica. O se preocupa sin parar. Ya, Y las fuentes insisten mucho en quitarle el misterio, que no es señal de que algo va mal sí o sí, sino, bueno, una función normal de la mente. entendido. Y ahí está la clave, yo creo, que se repite en todo el material. La doble cara de esa voz. Ajá, Puede ser el crítico más duro que te machaca por cualquier fallo, o puede ser tu mejor entrenador, el que te anima a seguir. vaya. La diferencia, según apuntan estas fuentes, no está tanto en lo que piensas, sino en cómo te relacionas con esos pensamientos. Si eres capaz de dirigir esa conversación. Con intención. Vale. Dirigirla con intención. Entonces, lo primero será saber qué se cuece ahí dentro, ¿no? Exacto. Las fuentes sugieren empezar por ahí, por identificar los patrones, esas voces que más se repiten. Mencionan algunas que suenan mucho, ¿verdad? El crítico, por supuesto. El crítico es un clásico, sí. Pero también está el animador, esa parte que te dice, venga, vamos. O el procrastinador profesional que siempre susurra, ya sí, eso luego. Uf, ese. Y claro, la voz de la preocupación, la que no calla. Sí. Y lo que recalcan las fuentes es la importancia de, bueno, dar un paso atrás, convertirse en una especie de observadora de esas voces. Sin juzgar al principio, solo notar. Anda, mira, el crítico otra vez. O vaya, hoy la preocupación tiene el día. Ajá. Algunas fuentes hasta proponen cosas prácticas para esto, como llevar un mini registro mental o apuntar rápido cuando salen esas voces, qué las dispara. Entiendo. Se trata un poco de hacer un mapa del territorio antes de intentar cambiar nada. Tiene toda la lógica. Ser consciente es el primer paso siempre. Y una vez que más o menos vemos por dónde van los tiros, las fuentes sacan la artillería de estrategias. Hay una que me ha llamado la atención. Parece un poco rara al principio. Hablarse a uno mismo en segunda persona, usando el tú. ¿Eso cómo va? Así, el autodiálogo en segunda persona. Es curioso, ¿sí? Las fuentes lo explican como un mecanismo de, De distanciamiento. sí, decir, tú puedes con esto, en lugar de yo puedo con esto, pues crea una pequeña separación. Es como si te vieras un poco desde fuera, ¿sabes? Como si te hablara un amigo o un mentor. Vale. Y esa distancia, según los estudios que citan, parece que ayuda a regular las emociones en momentos de agobio y también a motivarse, precisamente porque le quita un poco de carga personal a la dificultad. Qué interesante. Como que baja la intensidad emocional del momento, quizá. Eso parece. ¿Y dicen algo las fuentes sobre si esto puede sonar un poco forzado al principio o cómo empezar a usarlo sin que parezca que estás haciendo teatro? Sí, lo reconocen. Que requiere un poco de práctica para que suene natural. Sugieren empezar en situaciones que no sean muy tensas o simplemente probarlo mentalmente. Cambiar un pensamiento automático tipo estoy agobiada por vale, ¿estás agobiada? Respira hondo. No se trata de hacerlo siempre, ojo, sino de tenerlo ahí como una herramienta más para cuando necesitas esa perspectiva un poco externa. Entendido. Una herramienta para crear distancia. Y en esa línea, de no dejarse llevar por la corriente de pensamientos, hablan de otra cosa, el etiquetado o labeling. ¿Qué es eso exactamente? El etiquetado es básicamente ponerle nombre a lo que estás sintiendo o pensando justo cuando pasa. Ah, Ahí está el miedo a meter la pata. O noto que me está entrando la impaciencia. Las fuentes dicen que solo con hacer eso, con nombrar la experiencia, ya ayudas a diferenciarte de ella. No eres la ansiedad, sino que estás sintiendo ansiedad. Creas como un espacio. ya, separarte un poco.
Y esto lo relacionan con una idea muy curiosa, la pausa de los 90 segundos. ¿Qué tiene de especial ese minuto y medio? Pues, a ver, la base de esto, según lo describen, viene de estudios sobre cómo funcionan las emociones en el cuerpo. Ajá. Parece ser que muchas respuestas emocionales fuertes tienen un ciclo bioquímico que dura más o menos eso, 90 segundos. ¿En serio? Sí. Entonces, la técnica es, después de etiquetar la emoción, vale, esto es frustración. Simplemente observas las sensaciones físicas que la acompañan durante ese minuto y medio. Sin darle más vueltas en la cabeza, ¿eh? Solo sentir. Solo sentir. Y a menudo, según dicen, la intensidad baja sola al completarse ese ciclo natural. Es como dejar que pase la ola sin revolcarte en ella. Vaya, es muy distinto a pelearse con la emoción o dejarse arrastrar por completo. Más bien, observarla hasta que pierda fuelle. Exacto. Vale, hemos visto formas de manejar la reactividad del momento, pero las fuentes también proponen usar el autodiálogo para ser más proactivas, ¿no? Para planificar y acercarnos a metas. Una técnica que suena bien es la carta al yo futuro. Esa es. La idea es escribirte una carta a ti misma, pero a tu versión de dentro de un tiempo. Por ejemplo, 90 días, 6 meses. Las fuentes lo presentan como un ejercicio potente para conectar con lo que quieres a largo plazo, para aclarar qué buscas. Al describir cómo te gustaría ser entonces, qué habrás logrado, cómo te sentirás, pues no solo visualizas la meta, sino que refuerzas el compromiso con lo que tienes que hacer ahora para llegar ahí. Es como un ancla para la motivación. Me imagino que poner detalles concretos en la carta será importante. ¿Podrías dar un ejemplo rápido de cómo sería, según las fuentes? Claro. Podría ser algo como: querida yo de dentro de 3 meses. Espero que te sientas más tranquila en tu día a día, que hayas conseguido por fin poner aquí el hábito específico y que eso te esté dando más energía. Acuérdate de lo importante que era para ti mencionar el valor u objetivo y por qué decidiste dar estos pasos. Confío en que estés disfrutando del resultado positivo esperado. Es una mezcla de visión, recordar por qué lo haces y reconocer el esfuerzo. Entendido, gracias. Esa conexión con el futuro suena potente, sí. Y para planificar el presente de forma más estructurada, mencionan una metodología con un nombre muy curioso, WOOP. ¿Qué es eso de WOOP? WOOP. Sí, suena gracioso. Es un acrónimo en realidad. Representa un proceso de contraste mental muy específico. Está pensado para pasar de desear algo a ponerte a hacerlo. Vale. Significa wish, deseo, outcome, resultado, obstacle, obstáculo y plan. Las fuentes detallan los pasos. Primero, identificas tu deseo, algo concreto que quieres. Segundo, visualizas muy vivamente el mejor resultado si lo consigues, sintiendo lo bueno que sería. Ajá. Tercero, y este es el paso clave y diferente, identificas el principal obstáculo interno que te podría frenar. Una creencia tuya, una emoción, un mal hábito. Ojo, obstáculo interno, no externo. Eso es interno. Y cuarto, creas un plan específico con el formato: si me encuentro con el obstáculo X, entonces haré la acción Y. Qué bueno ese paso del obstáculo. No es solo pensar en positivo y ya está, sino, anticipar de forma realista que te puede frenar, pero desde dentro. Justo eso. Las fuentes insisten en que enfrentarte mentalmente a ese obstáculo principal y tener ya un plan B preparado es lo que hace que WOOP funcione tan bien para conseguir metas, mucho más que solo visualizar lo bonito. Te prepara para cuando las cosas se pongan difíciles de verdad. Y ese formato, sí obstáculo entonces acción, me suena. Conecta directamente con otra técnica que comentan, las intenciones de implementación. Efectivamente, son como primas hermanas. Las intenciones de implementación son justamente esos planes sí, entonces, que ya tienes preparados. Vinculan una señal o una situación concreta con una respuesta, una acción que tú decides de antemano. Ajá. Las fuentes las presentan como una forma de programar tu cerebro para que actúe como quieres sin tener que pararte a pensarlo en el momento, que es cuando la fuerza de voluntad suele fallar más. Claro. Por ejemplo, si suena la alarma por la mañana, entonces me levanto de la cama, sin darle al botón de posponer. O, si siento la tentación de mirar el móvil mientras trabajo, entonces respiro hondo 3 veces y vuelvo a la tarea. Son como pequeños atajos mentales para esquivar nuestros propios puntos débiles que ya conocemos. Muy práctico, la verdad. Sí, lo son. Vale, cambiemos un poco de tercio. ¿Qué proponen las fuentes para usar el autodiálogo cuando la cosa se pone fea de verdad? Cuando fallamos, nos critican, nos llevamos una decepción,
¿cómo ayuda ahí la conversación interna a ser más resilientes? Aquí entra con fuerza el concepto de autocompasión. Pero, ojo, autocompasión práctica. Práctica. Si no se trata de autocomplacencia, de decir, bueno, no pasa nada ya, ni de ignorar el problema. Se trata de responder a tu propio sufrimiento con amabilidad y comprensión. Describen un enfoque que suele tener 3 pasos. Primero, reconocer que estás sufriendo o que es difícil. Validar lo que sientes. Esto duele o esto es un momento complicado. Vale, aceptar el malestar. Exacto. Segundo, conectar con la humanidad compartida. Recordar que fallar, sentir dolor, no ser perfecta, es parte de ser humano, que no eres la única a la que le pasa, que no estás sola en esto. Eso quita peso. Y tercero, ofrecerte amabilidad de forma activa. Preguntarte, ¿qué necesitaría ahora si fuera una amiga a la que quiero mucho? Y hablarte a ti misma con ese tono de apoyo, de cuidado. Vaya diferencia con la tendencia natural a machacarse que tenemos muchas veces en esos momentos, ¿no? Las fuentes sugieren que esta amabilidad es más útil a larga, totalmente. Argumentan que la autocrítica destructiva muchas veces te bloquea o te quita las ganas de seguir. En cambio, la autocompasión, al bajar la carga emocional negativa y crear una sensación de seguridad interna, pues en realidad te ayuda a aprender del error y a encontrar fuerzas para volver a intentarlo. Claro. Se trata de ser un aliado interno que te sostenga, no un capataz que te dé latigazos. Un cambio de chip fundamental. Y para momentos puntuales de estrés o que requieren dar el do de pecho, como una presentación importante o una conversación difícil, ¿dan alguna herramienta concreta para prepararse mentalmente? Sí. Proponen crear un guión de desempeño, algo personal y breve. ¿Un guión? Sí. La idea es tener preparadas de antemano unas pocas frases. Idealmente 3, cortas, que te creas y que te apoyen, para repetírtelas justo antes de empezar. Ajá. Podrían ser del tipo, estoy preparada, confío en mi capacidad para manejar esto, o me centro en el proceso y doy lo mejor de mí. El objetivo es enfocar la mente, ¿sabes?, contrarrestar los nervios de última hora y reforzar la confianza justo en el momento clave. Tener esas frases como un ancla mental para no caer en la espiral de dudas. Tiene mucho sentido, ¿sí? Bueno, hemos visto un montón de técnicas, la verdad. Pero, como con todo, la clave será practicar, ¿no? La constancia. ¿Dicen algo las fuentes sobre cómo integrar esto en el día a día? Hablabas antes de un plan de 14 días y una regla 3x10. Sí, algunas fuentes sugieren un plan de reconexión o algo parecido, a menudo de unas 2 semanas, como para coger carrerilla al principio. Vale. La estructura suele ser, eliges unos pocos microhábitos de autodiálogo constructivo para practicar cada día. Quizá usar el tú ante una tarea difícil, o etiquetar una emoción una vez al día. Y eso lo combinas con un ritual semanal un poco más largo, como revisar la carta al yo futuro o hacer un WOOP para la semana que empieza. Y recomiendan llevar un seguimiento sencillo, una escala del 1 al 10 para ver cómo estás de ánimo o si has cumplido, para ser consciente y motivarte. Empezar poco a poco, pero con una estructura. Vale. ¿Y la regla 3x10? ¿Cómo encaja esto en el autocuidado a través del diálogo interno? Pues la presentan como una adaptación de otras técnicas de mindfulness. Es un micro ritual de autocuidado, de anclaje, que puedes hacer en cualquier momento, en apenas 30 segundos. ¿Solo 30 segundos? Sí, son 10 segundos respirando conscientemente, sintiendo el aire. Otros 10 segundos para nombrarte a ti misma, mentalmente o en voz baja, como un acto de presencia, de reconocerte. Aquí estoy, tu nombre. Y los últimos 10 segundos para decirte una pequeña frase de validación o de amabilidad. Está bien sentir esto o lo estás haciendo lo mejor que puedes. Es como un mini reset para conectar contigo misma. Una pequeña pausa de autocuidado que suena muy factible de meter en cualquier hueco. Exacto. La verdad es que, repasando todo esto, vemos que las fuentes nos dan un abanico de herramientas súper variado. Desde la simple observación consciente hasta cosas muy concretas como cambiar la perspectiva, planificar con estructura o la autocompasión activa. Lo que a mí me parece más interesante, viendo el conjunto, es el mensaje que hay detrás, ¿no? El que transmiten las fuentes. Que no estamos condenados a ser simples oyentes pasivos de nuestro crítico interno o de nuestras neuras. Ya. Que tenemos la capacidad, y ahora también nos dan las herramientas, para convertirnos en arquitectos conscientes de nuestra conversación interna. No para callarla, sino para guiarla hacia un lugar más útil, más constructivo. Y esa habilidad para modular el diálogo interno, insisten mucho las fuentes, no es un fin en sí misma.
Es un medio para conseguir beneficios reales, mejorar cómo hacemos las cosas, gestionar mejor las emociones, ser más eficaces consiguiendo objetivos y al final, pues, ser más fuertes ante los líos que nos trae la vida. Pero recalcan que son eso, habilidades, músculos mentales que hay que entrenar con práctica. Así es. No son trucos de magia, sino un entrenamiento para tener una relación más sana y funcional con nuestra propia mente. Un proceso continuo. Entonces, si tuviéramos que sacar las ideas más potentes de este análisis a fondo de las fuentes, ¿cuáles serían los puntos clave con los que quedarse? Yo destacaría 3 ideas principales que se repiten. Primero, el impacto que pueden tener pequeños cambios de perspectiva, como usar estratégicamente la segunda persona, el tú, para ganar distancia y objetividad. Sí. Segundo, el valor de planificar de forma proactiva, pero incluyendo la anticipación realista de los obstáculos internos, como enseña el método WOP. Fundamental. Y tercero, la importancia enorme de cultivar la autocompasión como un recurso activo, no pasivo, para ser más resilientes, sobre todo cuando metemos la pata o las cosas se tuercen. Estoy totalmente de acuerdo. Esas 3 ideas resumen muy bien la esencia. Y el mensaje general que queda ahí flotando es que esa voz interior, que a menudo ignoramos o sufrimos, es en realidad un recurso súper potente y, lo más importante, que se puede moldear, que no tenemos por qué estar a merced de nuestros pensamientos automáticos. Ese es el potencial que nos descubren estas herramientas, la capacidad de influir de verdad en esa conversación. Lo cual nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que sale de todo esto, pero que las fuentes no responden directamente. Si esta conversación interna influye tanto como dicen, ¿qué pequeño ajuste, quizá inspirado en una de estas técnicas que hemos visto, podría generar la mayor onda expansiva de cambio positivo en la vida diaria de alguien? O dicho de otra forma, de todas las conversaciones que tenemos con nosotras mismas, ¿cuál es la que más necesitamos empezar a tener de forma consciente y constructiva a partir de hoy mismo? Es una pregunta excelente, perfecta para que cada persona le dé una vuelta por su cuenta.